Y vamos a pasar ahora a la mesa redonda. Tenemos el día de hoy una mesa redonda con dos participantes. La mesa redonda es de desafíos y soluciones en la implementación de cambios curriculares y perfil del egresado. Los conferencistas, bueno, los participantes en la mesa redonda que tenemos para hoy son el doctor Jorge Luis García Macías. El doctor García es decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Coahuila, con especialidad en medicina de urgencias. Tiene maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México y maestría en educación por la Universidad de Monterrey. Es consultor en gestión estratégica y curricular de programas educativos en salud, con experiencia en el desarrollo de programas académicos de pre y posgrado y en educación continua, y es también exalumno del programa panamericano de nuestra primera cohorte. Y tenemos también en la mesa redonda al doctor Ángel Pellegrino. El doctor Pellegrino es médico especialista en gestión en educación superior, magíster en administración y gestión de servicios de salud. Es profesor titular de Atención Primaria de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Concagua, profesor adjunto de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Concagua en Argentina, y presidente de la Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina y presidente de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina, AFACIMERA. Quiero hacer notar que tanto el doctor Pellegrino como el doctor García nos están acompañando desde la sesión inaugural, lo cual quiero agradecerles de manera especial. Y paso a dar el uso de la palabra entonces primero al doctor Jorge García. Jorge, por favor. Gracias, doctor Pedro. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Marcela, qué gusto saludarte y encantadísimo haber escuchado esa charla. Y bueno, pues dando continuidad a este tema, nada más confirmen por favor si se ve correctamente la presentación. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre los desafíos y algunas soluciones para la implementación de los cambios curriculares y cambios en el perfil del egresado, en algunas experiencias de la literatura y algunas otras que hemos enfrentado tanto desde el México como igual en la universidad. Y bueno, aquí parto de un ejemplo, yo como médico de urgencias, el entender que todos hacemos algo bien, todos tenemos fórmulas secretas para hacer las cosas bien, no quiere decir que eso nos va a funcionar a lo largo del tiempo o tampoco quiere decir que esté generando mejores resultados. Hacer lo mismo no siempre va a generar lo mejor. En 2010 aproximadamente el American Heart propuso que si todos nos entrenábamos bajo los mismos estándares de capacitación para salvar vidas, para hacer RCP, seguramente con eso al certificarnos íbamos a obtener mejores resultados. Y fíjese que pasa algo bien interesante. Con el tiempo, después de la aplicación de todos esos estándares, las tasas de supervivencia no necesariamente mejoraron. Todos nos entrenábamos igual, todos usábamos los mismos estándares y todos nos certificábamos, pero resultaba que no obteníamos mejores resultados. No sé qué tanto se parezca esto a los currículums que hemos desarrollado desde hace muchos años, creyendo que tenemos las mejores prácticas educativas, los mejores docentes implementándolas, pero no estoy seguro si nuestros estudiantes están teniendo los mejores impactos una vez que salen de las escuelas de medicina. Y bueno, no lo digo yo, lo dice un gran maestro, que es el doctor Ronald Harden, que en el contexto global de la educación médica estamos enfrentando retos y desafíos, sin duda alguna, pero uno de los más grandes es el currículum tiene que seguir desarrollándose, tiene que seguir cambiando y tiene que responder a las demandas contemporáneas, no solamente a las necesidades del estudiante, sino también a las demandas de los sistemas de salud que se enfrentan los diversos países y también a las demandas de la sociedad que cada vez son más, son más. Y esto quiere decir no solamente las demandas de entender sus contextos y la complejidad de sus diagnósticos, sino las demandas de incluso el uso de tecnologías a la que ya se tiene acceso desde la población para poder afrontar y confrontar adecuadamente los diferentes desafíos que tenemos como médicos, ¿no? La consulta Google Doc, la consulta ChatGPT Doctor PhD, ¿verdad? Entre otros elementos que tenemos que adaptarnos. ¿Qué dicen algunas de las publicaciones por ahí al respecto? Definitivamente el seguir los modelos tradicionales de educación que hemos traído desde hace muchos años, es decir, la formación de la idea de un médico general
clínico, todólogo, todoterreno 4x4 es cada vez más caro. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos que profesionalizarlos en entornos cada vez más desafiantes y por ende las escuelas tienen que desarrollar nuevas tecnologías, escenarios más complejos, profesores más capacitados, es cada vez más caro. Tenemos que replantearnos verdaderamente cuál es el escenario para el que los médicos generales que recién forman las escuelas van a enfrentar en sus entornos, pero también qué quieren ellos. Por supuesto, no es ningún secreto que la fragmentación curricular y la desconexión de la práctica real ha sido un problema histórico y se propone en la actualidad como un problema actual, como un problema real y seguramente un problema futuro. La ciencia básica, la ciencia clínica y la complejidad del entorno no están necesariamente conectados y seguimos siguiendo, valga la redundancia, ese modelo flexneriano que no es malo, simplemente no lo hemos adaptado y no lo hemos adecuado a las necesidades del entorno. Y esto nos ha llevado al tercer concepto que me gusta mucho, se llama curriculum creep. Es como creep, como raro, esos currículums desorganizados, sin una planificación estratégica clara, sin una organización clara y un objetivo claro de por qué lo estamos haciendo, para qué y cómo lo queremos hacer. Entonces, esto nos dice la literatura y me atreví yo a generar mi propio consenso, porque digo, pues no debería estar acá si no creo mi propio concepto. Y entonces generé mis desafíos actuales de la educación médica. Y en ese sentido lo elaboré en 5 puntos. Había un programa hace muchos años en México que se llamaba Otro Rollo, estaba Adal Ramones, y él siempre generaba 5 puntos al final, ¿no? Entonces yo generé mis 5 puntos claves, pues en los desafíos actuales de lo que es el desarrollo curricular y la educación médica. La carencia de enfoque holístico en los currículums, por supuesto, la desconexión entre la teoría y la práctica, nos basamos en esta formación teórica en el aula, a veces tan fuerte, a veces no tanto, pero que no necesariamente va a ser clave o clara para el alumno para desarrollar en la práctica común. Este currículum creep de que ya hablaba, currículums sobrecargados que no integran adecuadamente las actualidades, las necesidades del entorno, las necesidades del estudiante, poco flexibles y poco centrados a veces incluso en desarrollar competencias, sino solamente en cumplir tiempos o semanas de entrenamiento. El modelo pedagógico, la incertidumbre o entre paréntesis, yo le llamaría la resistencia del modelo pedagógico del docente a los cambios, sin duda alguna es clave porque si podemos desarrollar el mejor programa curricular, podemos desarrollar el mejor perfil profesional, pero si no tenemos quien lo va a implementar, que es el docente, y entiende adecuadamente su rol en este camino, vamos a fracasar. Las competencias digitales son una necesidad y la realidad es que en el mundo contemporáneo siguen siendo insuficientes en nuestros currículums. ¿Por qué? Porque no los estamos adecuando y tenemos también cierta resistencia o temor a veces incluso a la aplicación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Y algo que me encanta comentar que son la crisis de valores, la falta de identidad que se ha ido desarrollando con el tiempo hacia la cultura o la educación médica, y entonces nuestros chicos a veces no saben en realidad para qué se están formando porque queremos ser un poquito todólogos dentro de la formación curricular. Ayer le pregunté a la inteligencia artificial, al consensus, si había que hacer una reforma en la educación médica para entender mejor cuáles son los desafíos que vamos a entender. Y fíjense que en consenso todos me dice 100% si necesitamos reformar el currículum. Pero bueno, la realidad es que estamos en un programa de liderazgo y alta gerencia y también es importante entender que no vamos a tener ni la panacea del problema, ni tampoco seguramente el hilo negro. Tenemos que entender el contexto y tenemos que adecuarnos a él. Este no es un problema de hoy, no es un problema de la digitalización, no es un problema que vino con el ChatGPT. Este es un problema que se viene discutiendo seguramente desde que se creó la medicina. Y fíjense que yo partí de esta publicación que me gusta mucho, una porque es buena y dos porque la publicaron en 1985. Dos cosas pasaron ese año. Yo nací y la otra es Marty McFly viajó al pasado. Entonces, creo que en ese escenario, además, ya sabíamos que había problemas con el currículum, sabíamos que era sobrecargado, sabíamos que había desafíos, sabíamos que había temas que enfrentar y seguramente si traemos esta plática y le ponemos en lugar de 1985 a 2025, vamos a ver que son los mismos problemas de aquel entonces. A inicios del siglo XXI ya teníamos los mismos problemas identificados, no lográbamos conjugar adecuadamente la formación básica clínica, que ya es un desafío curricular, pero nacía también esta parte de la identidad. Conforme más elementos se van metiendo al currículum, porque el mundo va avanzando, más difícil era generar la identidad curricular o la identidad profesional para los egresados. Entonces, hablando de desafíos en el desarrollo curricular y la implementación de un nuevo perfil profesional, ¿es una misión imposible? No, pero requiere una palabra que va a ser clave, adaptación. El currículum y el perfil profesional necesitan adaptarse a los entornos. Esa palabra es compleja, pero partamos de una
escenario muy sencillo, este círculo dorado que publicó Simon Sinek hace ya algunos años, una plática extraordinaria, y que nos hace, en resumen, entender de dónde debemos partir para crear un desarrollo profesional o perfil profesional y un desarrollo curricular. ¿Por qué lo hacemos? Por los pacientes y su comunidad. No debemos de salir que la educación tiene que estar centrada en los pacientes y en su comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un modelo curricular que tiene que ser adaptable. ¿Y qué es lo que vamos a formar? Perfiles profesionales del egresado que se adapten, sean flexibles a los entornos. Y para eso necesitamos entender a qué se va a enfrentar uno de nuestros alumnos. Dice Comaem, que deriva de la World Federation en sus estándares, que el perfil profesional está basado sí en la misión y en la visión de la institución, pero debe definir todos esos logros y competencias académicas que son necesarias para atender las necesidades de la salud de la comunidad, el sistema de atención de salud y otros aspectos de la rendición de cuentas. O sea, la literatura sí nos dice lo que tenemos que hacer y por ende tenemos que adaptarnos a eso. Y en resumen, el libro Vaquero de la Educación establece 3 puntos claros. Nuestros egresados tienen que tener habilidades para la comunicación y en habilidades para la comunicación se engloba las habilidades blandas, la comunicación paciente, la comunicación interprofesional, la comunicación con mis tutores o mentores, la comunicación con la inteligencia artificial. Al final del día son habilidades que tiene que dominar. Por supuesto, garantizar el ejercicio profesional futuro, que las competencias disciplinares que desarrollemos den respuesta al entorno que va a vivir el egresado y motivar o incentivar en esa semillita que debemos cultivar, que debe de haber un desarrollo profesional continuo, de otra forma no va a haber adaptabilidad de ese egresado al entorno que se van a enfrentar. No sé si en otros países también leían los libros vaqueros. Acá en México eran muy famosos los libros vaqueros que traían los tíos y los abuelitos, ¿no? Y en urgencias teníamos esa broma que el libro vaquero de los manejos. Y bueno, ¿a qué se va a enfrentar un egresado? Y tracemos una historia real de cómo debe responder un currículum. Bueno, este es 2012. Hay un doctor Jorge García ahí con su licencia médica brillando de nueva, listo para enfrentar la realidad del entorno al que se va a preparar. Y fíjense, incluso la tecnología que lo rodea, máquinas de escribir, ¿verdad? Estamos en el 2012. Y bueno, una licencia médica que prepara competencias esenciales para el desarrollo clínico profesional. Y luego, 8 años después, esta es otra realidad a la que hay que adaptar un profesional. Un entorno al que seguramente mi currículum jamás se planteó que podía llegar a suceder, pero se preparó esa adaptabilidad y entonces el profesional que salga o que egresemos de ese currículum tiene que traer dentro de la palabra desarrollo adaptabilidad al entorno para atender las necesidades de los pacientes. Y fíjense cómo 5 años después, el uso de la tecnología está implícita en todas las actividades del doctor, incluso en el uso de herramientas, en la interpretación de imágenes con inteligencia artificial, en la recolección de datos constantes para hacer consenso de todo lo que ve en la práctica clínica para poder adaptar las mejores prácticas y su experiencia a otorgar los mejores manejos y rehabilitación de los pacientes. Esto es un storytelling de una necesidad a la cual debe de adaptarse un currículum y es importante entenderlo si vamos a hablar de desafíos de desarrollo curricular y de perfil profesional. Esto es el entorno al que se van a enfrentar. Pero hay otra parte que también es bien importante, que es la identidad y qué esperan los estudiantes cuando ingresan a una escuela de medicina que van a desarrollarse, porque seguramente, aunque la imagen probablemente corresponde más con mi generación, que yo vi ER y por eso me motivé a ser médico de emergencias, yo quería ser George Clooney y aunque estoy tan guapo como él, no sé si ya logré esas competencias clínicas. Pero algo es importante y la literatura ya nos los dice. Toda esta información externa, que podríamos llamarle comercial e incluso internacional, está generando un valor importante en el desarrollo de la identidad de nuestros futuros médicos y por ende no debemos descartarla, debemos de estarla considerando en cómo el perfil profesional se forma y el cómo el desarrollo curricular tiene que adaptarse a ese perfil profesional que los alumnos nos van a demandar. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos que desarrollar para primero entender cuál es el perfil profesional que queremos lograr y en función de eso poder desarrollar cómo lo vamos a alcanzar? 3 puntos importantes nos señala la literatura y para esto cité incluso a ANFE. Las competencias integrales en lo que le llamamos atención primaria de la salud y la sostenibilidad. Lo decía hace un momento, no podemos seguir siendo las escuelas y desarrollos curriculares que hacen todo para todos. Tenemos que entender cuál es el rol y el momento que me toca formar y después de eso entender qué va a seguir para poder adaptar a mi alumno o a mi egresado para eso. La atención primaria de la salud tiene que estar implícita en la formación del médico general actual.
Por supuesto, la integración de tecnologías digitales y artificiales y la internalización como parte del proceso de desarrollo de la identidad profesional global que nos demandan nuestros estudiantes porque están inmersos en un entorno globalizado. Y bueno, nada más quiero puntualizar un concepto sin meterme a mayor detalle, que es la atención primaria de la salud, para no mezclarlo con lo que es primer nivel de atención. No estoy proponiendo en ninguna forma generar médicos de primer nivel de atención. Es atención primaria de la salud, que en México se ha estado consensuando y recapitulando qué es la atención primaria de la salud y entendimos algo, eso llegó al consenso. Hay una mala traducción de la palabra porque necesitamos generar médicos orientados al cuidado primordial de la salud. ¿Qué quiere decir? Que es el cuidado integral del paciente y su comunidad en los tres niveles del sistema de salud, en los tres niveles de atención, pero que requiere participación, intervención, rehabilitación, entre otros elementos. Y para eso, entender el desarrollo de un perfil profesional implica analizar cuáles son las competencias que quiero alcanzar. Poniendo en el centro al paciente y el cuidado de su salud, ANFEM, en este caso en México, propone este ejercicio de 6 ejes en el cual pues, se plantea ese perfil profesional en el cual podemos adaptarnos las escuelas de medicina. Hablar de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la elaboración de diagnósticos, que son las competencias clínicas, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. 6 ejes centrales en los cuales podemos englobar las necesidades del paciente y su comunidad para garantizar el cuidado de la salud en los diferentes niveles de atención y de aquí desplegar las diferentes competencias y estrategias que necesitamos para alcanzarlo según nuestro entorno y, por supuesto, según nuestras instituciones. No dejando de lado algo muy importante, que es que todo esto tiene que estar alimentado de habilidades. Habilidades esenciales para la práctica clínica, habilidades instrumentales para el desarrollo del alumno, metodológicas y, por supuesto, la ética, el humanismo y el ambiente que deben de estar implícitos. Si desarrollamos un perfil profesional, necesitamos consensuar, y esto es parte importante para entonces partir de cómo generamos perfiles profesionales adecuados al entorno para nuestras escuelas, para nuestros currículums y para las necesidades de nuestros sistemas de salud. Pongo 2 ejemplos de un futuro, la verdad es que no muy lejano, como decía Star Wars. Un entorno de atención comunitaria y un entorno de atención en un consultorio particular o en un consultorio de un hospital. Ambos alimentados en literatura que ya existe, que es la sociedad 5.0 hacia la que vamos caminando, que es una sociedad simplemente interconectada. Entornos donde, si ustedes se fijan, la tecnología está inmersa en nuestro apoyo, son herramientas para el apoyo en la toma de decisiones, herramientas que cada vez son más baratas, también es importante mencionarlo, cada 5 años la tecnología se vuelve 30 veces más barata, por ende esto no está muy lejano. Pero hay un elemento que se vuelve esencial en estas 2 imágenes y seguro lo han identificado, la parte humana. El contacto y el desarrollo de las habilidades humanas sigue siendo primordial en el desarrollo profesional de nuestros egresados. Entonces, el currículum, si bien debe de contener las competencias profesionales que aspiramos tener en nuestros alumnos, debe de contener el uso de las herramientas adecuadas para adaptarse a los entornos en los que van a trabajar, el desarrollo de la ética y el humanismo tiene que ser central. Las habilidades sociomédicas tienen que estar inmersas en esta parte. La telemedicina, sin duda alguna, va a ser un ejercicio que tiene que estar inmerso en nuestros currículums porque forma parte de cómo colaboramos y tenemos entornos interprofesionales para solucionar los problemas que nos piden los pacientes. El uso de inteligencias artificiales, que ya sabemos que va a ser una gran ayuda, no tenemos duda alguna, pero necesitamos formar inteligencia natural y pensamiento crítico que ayude a discernir pensamientos y decisiones con ayuda de la inteligencia artificial para tomar siempre las mejores decisiones. Y ya no solo es ChatGPT, hoy tenemos OpenEvidence, Consensus, entre otros muchos elementos, ¿no? La simulación clínica nos va a ayudar a desarrollar currículums de mayor fortaleza, que claro, no todo implica hacer grandes inversiones en simulación, hay que entender qué queremos formar para entender cuál es el modelo de simulación que se va a adaptar. Sabemos que la tecnología en la simulación clínica nos va a ayudar. Y hay algo interesante del artículo de arriba que me gusta, que tiene efectos buenos en la formación y que en algunos escenarios incluso no tuvo beneficios en comparación con el entorno clínico. ¿Qué quiere decir? Que la formación fue a la par que el entorno clínico. Entonces, algo muy positivo tenemos que hacer de eso para garantizar que tenemos desarrollos profesionales seguros y de calidad. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para superar ciertos desafíos curriculares que van a llegar con esto? Porque si entendemos las imágenes previas, vemos que hay desafíos. Integrar tecnologías, integrar simulación, integrar práctica clínica temprana, entender necesidades socioculturales, sociocomunitarias
sociohumanísticas del entorno, y todo esto radica también en entender qué va a necesitar el docente para poder enseñar esto, ¿no? Entonces, un perfil profesional que se adapta a todo eso, pues tiene que dar una respuesta englobada por el perfil docente que lo va a enseñar para poder tener un currículum que funcione. Entonces, ¿qué se propone? El diseño curricular y propositivo, o llamado sistemático, que básicamente es una alineación constructiva de los perfiles curriculares, currículums integrados y auténticos que verdaderamente respondan a las demandas del entorno. Una educación médica tal vez acelerada o tal vez flexible o tal vez incluso las dos. Aquí viene el ejemplo del New York University en la escuela de Grossman, donde ellos plantearon un programa de 3 años de medicina y luego contrastaron contra los egresados de 4 años y dijeron, ¿sabes qué? No hay diferencia significativa, en 3 años formamos lo mismo. Entonces, en 3 años formamos esto y el cuarto año lo dejamos optativo para quien quiera hacer medicina comunitaria, quien quiera hacer investigación, quien quiera hacer otra cosa, quien quiere ser clínico, en 3 años lo formamos, presenta el STEP y se va a hacer su residencia médica. ¿Por qué no pensar que tal vez eso es lo que necesitamos en nuestros currículums con líneas directas a los posgrados, entre otros elementos? Y por supuesto la integración de la inteligencia artificial, que es un tema que todas las conversaciones deben abordar al día de hoy. Seguramente esta estructura curricular es la que todos conocemos, el modelo flexneriano tradicional, y que seguramente muchas de sus escuelas tienen. No hay algunas alternativas, mejor dicho, algunas alternativas a la estructura tradicional que algunos experimentamos. Esta es la que particularmente experimentamos en la Universidad de Monterrey, donde tratamos de integrar sistemas y algunas actividades clínicas tempranas que nos permitan ayudar a entender mejor el desarrollo del alumno. Sin embargo, digo, la verdad es que son pasos pequeños, pero no hacemos gran diferencia, aunque tratamos de ir avanzando. Hay otros que integran la clínica de forma temprana, ¿verdad? Y que tratan de llevar al alumno en una formación mucho más transversal, básico-clínica, pero aún sin integrar completamente estos ejercicios, aunque seguramente hay muchos casos de éxito, ¿no? Pero esto es un modelo tradicional de las escuelas mexicanas de cómo se desarrolla el currículo. ¿Qué se propone o qué se buscaría con enfrentar nuevos desafíos que demanda la comunidad? Pues entendamos diferente el cómo desarrollar el currículo. ¿Qué pasaría si integramos de forma temprana la área básica con entrenamientos clínicos tempranos apoyados por simulación, realidad virtual, entornos clínicos comunitarios y demás, además de formar una sólida base sociocomunitaria en los estudiantes para culminar con un internado más temprano y poder ofrecer a los alumnos otras salidas? A lo mejor no todos quieren ser clínicos. ¿Por qué no ofrecemos otras salidas de posgrado, maestrías en administración, salud global, educación u otras opciones que también nos ayuden a entender mejor las necesidades en APS que tienen las familias, y a lo mejor salidas más tempranas hacia educación de posgrado tipo medicina familiar, medicina epidemiología, salud pública, entre otros elementos que nos ayuden a recontextualizar cómo podemos atender verdaderamente las necesidades de una comunidad? Una propuesta alternativa pudiera ser esta, donde incluso el entrenamiento de internado, que es un año específico en México, donde hay que estar inmerso en la clínica, pues lo distribuyamos desde temprano. La inmersión clínica completa la vayamos distribuyendo desde temprano, a la par que va avanzando con la formación y entrenamiento clínico, la atención comunitaria para entender las necesidades de las personas y sus comunidades, y finalizar con alternativas a otras salidas o tal vez residencias más tempranas. Sé que hay mucho que podemos conversar de esta línea, pero sin duda el replantear cómo podemos enfrentar los desafíos que nos plantea la comunidad con currículos más adaptables y más flexibles tiene que ser el punto de partida de un programa como este que forma altos gerentes y altos líderes. Y, por supuesto, este concepto de tenemos que formar médicos basados en las competencias, no en el tiempo. No necesitamos currículums de 12 años, necesitamos currículums que formen competencias en el tiempo que el alumno personalizadamente necesite formarlas. Cierro con esta parte, cómo hacer una implementación efectiva y una gestión del cambio ante esto. Los retos van a estar siempre presentes, la formación docente y el liderazgo académico. Hoy están ustedes acá tratando de alinear esta parte del liderazgo académico, pero nos toca la otra, la formación docente también tenemos que adaptarla. Por supuesto, tenemos que ser autocríticos y hacer una evaluación continua y adaptable al modelo curricular que desarrollemos y fortalecer redes clínicas y de comunicación que nos ayuden a aliviar las grandes necesidades de campos clínicos que tenemos. Ahora, no todos los campos clínicos son hospitales de tercer nivel. Campos clínicos partimos desde escenarios comunitarios hasta los hospitales que por alguna razón en segundo y tercer nivel nuestros estudiantes tienen que ir para formar competencias muy específicas, ¿no? Entonces, hablar del cambio y de la resistencia docente, esto es algo que todos vamos a enfrentar, ¿no? Lo enfrentaron desde la época antigua, lo vamos a enfrentar al día de hoy, y es que entendamos al docente. El docente no es malo, el docente es extraordinario,
pero hay incertidumbre en él. No quiere ser sustituido y el modelo en el que aprendió ha demostrado hasta este momento funcionar, no necesariamente ser el mejor, pero funcionar. Cambiar ese mindset lleva un tiempo y lleva un proceso en el que también tenemos que adecuarnos y entrenar al docente en cuál es su nuevo rol frente al entorno actual. ¿Sí? Si hasta los que crearon la rueda lo tuvieron, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? ¿Cuál es el nuevo rol docente? Si ustedes se fijan en todo lo que conversamos, hay un gran desarrollo de tecnologías que facilitan a los estudiantes tener al alcance de la mano el dominio de conocimiento, bueno, no dominio, el alcance a la literatura y al conocimiento para poderlo tener. Están llenos de conocimiento. Seguramente nuestros chicos al aula llegan sabiendo más cosas que nosotros o cómo encontrarla mejor que nosotros. Nuestro rol ya no es ser el docente que está al frente del aula enseñando al alumno y creyendo que el alumno va a adaptarse solamente a lo que nosotros le vamos marcando la pauta que va a hacer. El alumno ya está ahí, va a llegar con todo su conocimiento, pero hay una realidad que no podemos cambiar. Al llevar ese conocimiento del alumno a la práctica, por eso propongo llevarla más temprano, el llevarlo a la práctica más temprano va a hacer que rápidamente caiga dentro de esta curva o este efecto de Dunning-Kruger, en el que el alumno cree que sabe todo, caiga más rápido en este valle de la desesperación. Es decir, enfrentar lo que cree que sabe con la realidad inherente de las necesidades del paciente y su comunidad. Por eso el entorno clínico más temprano nos va a permitir hacer esto. Y el nuevo rol docente va a pasar de estar en el monte del crecimiento del conocimiento a estar justo en el lugar donde debe de estar, en el valle de la desesperación. Un rol mucho más adecuado a la mentoría, al acompañamiento, al fortalecimiento de conocimientos que tiene el alumno para ayudarlo en el camino del saber y llevarlo a que logre un aprendizaje significativo. Esto cambia el paradigma o el contexto en el que el docente se crea y por ello es también importante cambiar ese contexto en el que nosotros formamos a nuestros docentes. Ya no solo es enseñarles a enseñar, es que enseñarles a acompañar y a mentorear a los alumnos. Tampoco es algo nuevo, ¿eh? Este modelo ya funciona desde 1986, lo publica Dalos, que es el modelo de desafío y soporte que el entorno docente debe crear. Si ustedes analizan este cuadro, seguramente algunos de ustedes van a encontrar el modelo en el que fueron formados, ¿sí? No quiero pensar en cuál están cada uno, pero sí les puedo compartir en cuál me formé yo, ¿sí? Bajo soporte y alto desafío. Este era el entorno en el que seguramente yo me formé y que si fíjense el resultado, genera regresión del conocimiento, regresión de las competencias. Entonces, replanteemos, ya sabemos dónde podemos, ya sabemos dónde hay una base. Cambiemos ese modelo porque los entornos ya son altamente desafiantes. Formar médicos ya es altamente desafiante. Entonces, lo que nos falta en la ecuación es formemos alto soporte a través de un alto perfil docente reenfocado a estas nuevas necesidades para que nos ayude también a que el alumno tenga un crecimiento y no una regresión. ¿Vale? Y cierro con esta parte, es una frase que me encanta, esta la publica, la cita Lewis en algunos de sus libros, y la frase es de Stevenson, por allá de 1861. Y fíjense cómo establece el programa educativo fundamental se centra en 4 problemas: cómo preservar la vida, cómo ganarse la vida, cómo establecer el hogar, un hogar y una familia, y cómo disfrutar la vida. Si estos mismos principios los pasamos al desarrollo curricular del día de hoy, van a ver que es exactamente lo mismo. El currículum tiene que ayudarle a nuestros alumnos primero a preservar la vida, tienen que ganarse la vida con lo que están haciendo, tenemos que enseñarles a crear a partir de esto, pero finalmente el perfil profesional que formemos de ese currículum tiene que enseñarles a disfrutar la vida, a disfrutar lo que están haciendo. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente aquí para el conversatorio. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación también. Damos ahora la palabra al doctor Ángel Peregrino. Doctor Peregrino, por favor. Muy bien, buenos días. Vamos a compartir pantalla. Me avisan si estamos ok. La próxima, Shirley, por favor. Bueno, aquí habíamos hablado de los sistemas de salud. La próxima, esto que planteábamos, que el modelo prestacional de la mayoría de nuestros sistemas de salud promueve la atención primaria de la salud como modelo prestacional, pero bueno, esto está más en lo discursivo y poquito en la realidad. La próxima, decía que
quienes me precedieron ya hablaron de la educación, de un currículum integral, cómo se logra, y me parece que lo más importante es cómo lograrlo a eso, ¿sí? Y en esto tiene que haber una interrelación entre las políticas de salud de cada uno de nuestros países, los planes de estudios actualizados a esas políticas y que haya una metodología participativa para poder lograrlo. La próxima. Decía que la universidad es una estructura social viva y por lo tanto tiene que adaptarse a los cambios que necesita nuestra sociedad y que tenemos tres funciones esenciales los universitarios: la docencia, la investigación y la transferencia. Cuando nosotros hacemos docencia, investigamos y transferimos el recurso humano que se necesita para resolver los procesos de salud y enfermedad de nuestra sociedad, me parece que estamos cumpliendo con esas tres funciones y con nuestro rol. La próxima. Bien, entonces aquí tres ejes: las asignaturas o el conocimiento, los estudiantes y los maestros. En los currículos tradicionales, las asignaturas son territorios específicos, mientras que en el currículum integrado, las asignaturas integran el conocimiento. Ya vamos a ver en el currículum, cuando desarrolle, cómo lo hacemos. El estudiante es un actor pasivo donde recibe, si me permiten, todo el saber del maestro Ciruela, y aquí, bueno, lo involucramos en el generar conocimiento, generar en forma conjunta con su docente un nuevo saber que lo comparten. Y el maestro o el docente, en este caso, en el currículum integrado, no es un proveedor de conocimiento, sino un facilitador. Nosotros le denominamos un tutor. La próxima. Bueno, esto va de la mano de lo que planteaba en forma anterior con cómo se logra esto si nosotros interpretamos cuál es el rol de la universidad en el contexto social en el que está. La próxima. Bien. Aquí va humildemente la experiencia del desarrollo de nuestro currícula. Tenemos 22 cortes de egreso y hemos sido acreditados por la agencia acreditadora, que es la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación en nuestro país, y en las tres acreditaciones hemos logrado la acreditación. El perfil de egresado que nosotros buscamos es un médico generalista y que tenga competencias en el profesionalismo y en la medicina general, y por supuesto que esté imbuido de la estrategia de atención primaria de la salud. La próxima. El currículum ahora lo vamos a ir desarrollando. La próxima. La carrera de medicina tiene 6 años, del primero al quinto año tiene 42 semanas anuales, y la PFO, la práctica final o el internado, como lo podamos llamar, tienen 42 semanas, 44 semanas anuales. El eje transversal es la atención primaria de la salud. Nosotros tenemos un currículo que es horizontal, vertical y espiralado. La espiralización se va dando porque se van complejizando los problemas. La metodología de enseñanza-aprendizaje está basada en el ABP, en el aprendizaje basado en problemas. Hay sesiones tutoriales. Cada caso clínico más o menos lleva 3 sesiones tutoriales, una de presentación, una de estudio y de asesoramiento por parte del tutor, y una tercera para darle cierre a ese caso. Las sesiones tutoriales se hacen desde el primer año, porque desde el primer año los alumnos concurren
a los centros de salud y hospitales, fundamentalmente a los centros de salud, o sea, al primer nivel de atención, y allí concurren con tutores externos. La próxima. Bien, esta es el cronograma de cursado de este año, ¿m? Del 3 al 25 de abril, del 3 de febrero que comenzó al 25 de abril, cursan moléculas a células, tienen 12 semanas, yo estas grillas se las dejo. Me gustaría hacer hincapié en este eje transversal, Medicina, Hombre y Sociedad 1, esa es de cursado anual, lo que nosotros denominamos el día clínico. Todos los jueves los alumnos van al centro de salud y allí intentamos que el proceso de salud y enfermedad se aborde en forma sistémica, integral, dinámica y holística, donde interpreten desde el primer año, a través de la observación con su tutor de ese proceso de salud y enfermedad, el sujeto también tiene una trascendencia espiritual, no es un cuerpo que va a llevar un problema, sino hay algo que lo trasciende. Como ven, del 19 de junio al 4 de julio, estructura y función humana, o sea que ahí está integrada la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, a veces los estudios complementarios de diagnóstico, para que en el tutorial se pueda resolver el problema que fueron desarrollando los distintos alumnos con sus respectivos tutores. En el segundo año, cerebro y mente, bases de la enfermedad, introducción a las pasantías y nuevamente medicina, hombre y sociedad 2, que aquí al abordaje del proceso de salud individual se le agrega el componente de la epidemiología para que sea un abordaje más comunitario y más social. La próxima, por favor. Aquí vemos los cursos siguientes y en el eje transversal, como ven, aquí aparece del 29 de septiembre al 21 de noviembre, atención primaria de la salud y familia, con una duración de 8 semanas. Todos los cursos son de modalidad de cursado intensivo. Terminan de cursar y rinden. Durante la cursada se hace una evaluación de proceso con evaluaciones parciales, quiz le denominamos nosotros, presentación de trabajos o de resolución de casos clínicos y luego al final lo que denominamos un triple salto. El primer salto generalmente es un examen teórico. El segundo salto, ellos se van a su domicilio con la evaluación que ellos han hecho de su propio examen, que por supuesto tenía también casos clínicos, y al día siguiente se encuentran con el docente, que sería en el tercer salto, porque el segundo es la autoevaluación que ellos hacen, y allí consensúan qué cosas hicieron bien, qué cosas no tan bien, y allí se da la evaluación definitiva. Medicina, hombre, perdón, atención primaria y familia 1, en tercer año, en cuarto año, atención primaria y familia 2, también de 8 semanas, que va a ir del 17 de febrero al 11 de abril. La próxima. En quinto año, nuevamente, en la fecha que está descrita, atención primaria de la salud y familia 3, con 8 semanas. La evaluación, como les acabo de mencionar, se hace en lo que nosotros denominamos el triple salto. Aquí tengo que comentarles que la currícula nuestra nace de un convenio realizado con la Universidad de Cornell. En los años 90, el decano de la Universidad de Cornell era un médico mendocino,
y él facilitó las cosas para que, bueno, tuviéramos esta currícula de la cual estamos nosotros muy, muy orgullosos y cada día más enamorados porque pensamos que el producto de egreso es altamente competente y así nos lo hacen saber nuestros colegas. El internado tiene, como les decía, 44 semanas, hacen fundamentalmente rotaciones más largas que tienen que ver con la clínica médica, o la medicina interna, con la cirugía, la ginecobstetricia y la pediatría. Y tanto en clínica médica como en pediatría tienen rotaciones rurales en donde van a centros de salud y hospitales alejados del microcentro de nuestra provincia. Quisiera hacer algunos aportes a lo que planteó Marcos Núñez en su presentación. Él hablaba de que los currículos tienen que tomar temas de salud mental, en lo que coincidimos totalmente. En los cursos de psiquiatría lo hacemos desde segundo año y de salud mental. Y bueno, nuestro currículum permite que tomemos, por ejemplo, algún problema emergente. Y hoy creo que el suicidio en adolescentes es un tema que debemos abordar y trabajar, como bien plantearon allí, no cuando estemos en el hospital, sino en el primer nivel de atención para poder contener bien este tipo de problemática. Y con respecto al currículum transnacional, que creo que es una obligación de todos aquellos que ocupamos un lugar de liderazgo en la educación médica, me parece que tomar a la atención primaria de la salud como una estrategia es lo transdisciplinar por definición, más allá que luego, como decía también al inicio, cada uno de los sistemas de salud lo tomó de una manera distinta. Y también la atención primaria de la salud nos permite migrar de esta educación médica hospitalicocéntrica y tratar de llegar a una formación en el centro de salud con un conocimiento de la comunidad y de los problemas prevalentes, emergentes y reemergentes, y fundamentalmente aquellos temas sociales que seguramente son muchísimo más frecuentes de lo que nosotros vemos en cada uno de los hospitales. Así es que creo que esto de tomar la atención primaria de la salud como estrategia nos permitiría resolver muchos de los problemas que tiene nuestro sistema de salud, y a través de la formación de los médicos con esta filosofía podríamos resolver de mejor manera los problemas comunitarios. Bien, quedo abierta a las preguntas y muchísimas gracias. Quería compartir con ustedes algo de Einstein, en donde, bueno, él plantea en esa época ya que la rigidez en los modelos educativos eh, nos hace hasta un poquito perder el pensamiento y la creatividad. Muchísimas gracias. A usted las gracias, don Ángel, por su excelente presentación. Tenemos ahora, como estamos ya siempre practicando, un espacio para 2 o 3 comentarios o preguntas. Y como siempre demoran un poquito, sigo aprovechando, ya en las próximas no voy a poder, pero para hacer una pregunta tanto a don Ángel como a Jorge, motivado por esta última reflexión de don Ángel, en el sentido de la salud mental y del tema de cómo darle integralidad, y me preocupa mucho eh, el tema de cómo vemos también la salud mental de nuestros propios alumnos. No solamente la salud mental, salud física, solamente que como ellos son todavía entre adolescentes y adultos jóvenes, quizá esa parte todavía no la sienten tanto como después, pero sí probablemente temas de salud mental y prepararlos para el futuro cuidado de su propia salud, ¿no? De ellos mismos como sujetos de cuidado. Entonces, me gustaría un poco conocer sus reflexiones, don Ángel y también Jorge, cómo ven este tema,
cómo integrarlo adecuadamente dentro de la formación médica. Bien, como digo, para nosotros en nuestro país, en nuestra provincia, es un problema emergente y estamos convencidos que esto no se resuelve desde los hospitales, se resuelve desde lo mucho antes. Y aquí quiero reflexionar un poquito sobre la estrategia de atención primaria y sobre sus tres objetivos principales: promover, proteger y prevenir. Y aquí lo que tenemos que fundamentalmente es hacer es proteger la salud. Hoy estamos inmersos en nuestros jóvenes con la inmediatez, ¿sí? La tecnología, que bienvenida sea, ha hecho que los alumnos quieran el producto final ya. Y en este sentido me parece que nosotros tenemos que trabajar desde la promoción para transmitir que la formación de un médico necesita de su tiempo para adquirir las competencias y para que tenga una buena empatía con sus semejantes. Suelo decirle a mis alumnos que nosotros buscamos que egresen buenos médicos, pero también queremos que esos buenos médicos sean médicos buenos. Eh, si me permite, doctor, también complementar o sumar, mejor dicho, al comentario del doctor Peregrino, que digo, me parece extraordinario. Es cierto, formar buenos profesionales, pero formar mejores personas, eso es totalmente de acuerdo. Les platico un poquito de la experiencia que tenemos como institución, sobre todo como Escuela de Medicina en la Universidad de Monterrey, que parte de, por supuesto, como toda institución educativa, hay programas, hay protocolos de atención y cuidado a la salud mental de todos los estudiantes, estrategias institucionales que buscan entender mejor los comportamientos de los alumnos, entender las causas y, por supuesto, acompañarlos y apoyarlos. Específicamente en la Escuela de Medicina se desarrollaron algunos programas que buscaron particularmente entender mejor a nuestros estudiantes para acompañarlos en el proceso de desarrollo. Uno fue el programa de tutoría, en que parten los programas en los alumnos de primer año, una tutoría personalizada que buscaba capacitar a los docentes para identificar problemas, no solamente de aprendizaje, sino también problemas personales, problemas particulares relacionados a salud mental, para hacer rápidamente una identificación y poder ligarlos a los protocolos de atención de la institución. Ese protocolo, esa atención de tutoría fue liderado por varios de nuestros directivos y dio buenos resultados identificando a los estudiantes para poder acompañarlos. Otro fue el programa de mentoría, que mentoría es distinto. Mentoría es el acompañamiento de nuestros egresados hacia nuestros alumnos. Y esto buscaba generar espacios seguros de conversación que ayudaran a aliviar incertidumbres, que al final las incertidumbres se traducen en temores, ansiedad, depresión y otros elementos que ya hemos vinculado. Entonces, estos ejercicios de mentoría buscaban que los alumnos tuvieran un faro hacia dónde poder ir caminando y una inspiración o aspiración hacia dónde seguir su impulso para no perderlo en el camino, ¿no? Entonces, estas dos estrategias nos ayudaron a fortalecer temas de salud mental. Ahora, es bien importante entender que enfrentamos en las instituciones dos puntos de partida. Los problemas de salud mental diagnosticados con los que los alumnos pueden ya venir de sus casas o ya venir de otros niveles de educación y que tenemos que identificar y dar continuidad, pero también aquellos relacionados con los procesos educativos, los que se relacionan con problemas en la lectura comprensión, los problemas de interpretación, los problemas con los docentes, los problemas propios o inherentes al proceso de educación. Y esa parte es importantísima porque son los problemas de salud mental que generamos al interior de la universidad o al interior de la escuela de medicina y que también tenemos que estar preparados para identificarlos, prevenirlos primero, identificarlos si los desarrollamos y tratarlos de forma temprana. Algunos de los ejemplos con los que puedo compartir. Muchísimas gracias. Tenemos ahora una pregunta o comentario, doctor Oscar Soto. Doctor Soto. Muchas gracias por la mesa de discusión, muy interesantes los temas. Y mi pregunta va más enfocado hacia la inteligencia artificial y
todos estos métodos de digitalización. Pues actualmente pues nos apoyamos tanto docentes como alumnos en toda esta inteligencia. Nos tenemos que ir moviendo indudablemente a la inteligencia artificial, pues para la creación de casos clínicos, para la interacción más dinámica con los alumnos e incluso para herramientas ya que pueden utilizar en la clínica como diagnóstico y tratamiento. Pero me parece que sí se tiene que tener cursos de capacitación o alguna estrategia en ambos sentidos, estudiantes y profesores, porque ahí sí hay una línea muy delgada en la cual se pierde esta profundidad en los conocimientos, en donde es fácil que los alumnos puedan dar por hecho todo lo que se le está brindando la inteligencia artificial, si bien se van refinando todos estos procesos en las plataformas de inteligencia artificial, siguen teniendo algunos errores, ¿no? Incluso a la hora que se solicitan las referencias, yo me he encontrado que nos da las referencias en, no sé, PubMed y nos da una información totalmente errónea. Entonces, sí, llevar de la mano a los alumnos, por ejemplo, si llevamos a cabo aprendizaje basado en problemas con casos clínicos, pues sí, desmenuzar todos los aspectos del caso clínico, que no se le queden en lo superficial, que no den por hecho de que están al 100% los casos y en cierto modo tratar de trasladarlos o utilizar esta inteligencia artificial con casos reales, ¿no? Porque se pueden generar estos casos, pero estos casos son ficticios, de tal forma que podamos ir relacionando o apoyándonos de esta inteligencia sin dejar la profundidad de los temas con los alumnos y que también nosotros podamos irlos asesorando y llevando de la mano en todo este proceso. Y Muchas gracias, totalmente de profesor. acuerdo. Sí, continúa, Jorge. Perdón que me adelante, pero me encanta Ahí, esos temas. Sí, totalmente de acuerdo, Oscar. A ver, la inteligencia artificial es tan poderosa como nuestra inteligencia natural. Esa frase hay que quedárnosla. La inteligencia artificial no va a funcionar de nada si nuestra inteligencia natural no está preparada y no está lista para entender, discernir y aprovecharla. Entonces, el desarrollo de nuestra inteligencia natural no va a ser sustituible. Esa tenemos que seguirla fomentando, trabajando, desarrollando y preparando a nuestros docentes para que la sigan desarrollando en los estudiantes. Sin embargo, la inteligencia artificial se posiciona como una herramienta precisamente que ayuda a potenciar esa inteligencia natural si se usa correctamente, acelerar procesos de aprendizaje, procesos de consulta, incluso agilizar procesos de toma de decisión para hacerlo cada vez más segura, siempre y cuando la utilicemos correctamente. Hay una habilidad blanda que me gusta conversar, que debe de estar inmersa en el currículum y en la serie de habilidades esenciales que deben de tener nuestros estudiantes, que va dentro de la habilidad de comunicación, pero se llama promptear. No sé si lo han escuchado. Ahora hacemos promptings, ¿no? A la inteligencia artificial. Bueno, ahora hay un verbo que se llama promptear. Tú prompteas, yo prompteo, todos prompteamos. Entonces, si prompteamos correctamente basados en nuestra inteligencia natural, la inteligencia artificial se va a utilizar de la manera adecuada, pero aprender a promptear es una habilidad que tenemos que enseñar a nuestros docentes dentro de los procesos de capacitación continua y a nuestros estudiantes a utilizarla adecuadamente, tal como lo es auscultar. Yo ausculto, tú auscultas, todos auscultamos, todos tenemos bien definido qué significa y cómo medimos si auscultamos correctamente. Bueno, promptear tiene que ser el mismo ejercicio para utilizar una herramienta que nos va a ayudar a agilizar nuestros procesos de diagnóstico, de toma de decisiones e incluso de análisis de data para hacernos profesionales pues mucho más eficientes en el uso de nuestra inteligencia natural. Creo que yo partiría de eso, entonces implica capacitación docente para un Next Gen Faculty y por supuesto transmitir correctamente cómo lo debe de hacer el alumno, así como les enseñamos a auscultar, los tenemos que enseñar a promptear para que utilicen adecuadamente esa inteligencia artificial. Gracias, Jorge. Don Ángel. Muchas gracias, Jorge, Oscar, por tu pregunta. Me parece que es muy, muy importante, pero yo suelo decir, bienvenida sea la inteligencia artificial. En nuestra universidad, en nuestra facultad, damos talleres de aprendo a aprender, tanto para los alumnos como para los docentes, y algunos talleres que se hacen en forma conjunta entre alumnos y docentes. Y también estamos haciendo
talleres Aprendo a Aprender de la utilización de la inteligencia artificial. En este sentido, como militante de la atención primaria de la salud, una de sus características era la tecnología apropiada. Y a mí me gusta hacer una diferencia entre tecnología y recursos tecnológicos. La tecnología más importante es la inteligencia natural, ¿sí? Y a través de esa inteligencia natural se generaron y se siguen generando cosas. El tomógrafo, el ecógrafo, el resonador magnético, ¿sí? Pero fue la inteligencia natural la que hizo que apareciera eso. Y hoy aparece la inteligencia artificial, el ChatGPT, bienvenido, porque nos facilita la búsqueda de probables soluciones a un problema. Ahora, ese problema es un problema específico porque hay que aplicarlo a un determinado ser humano, en este caso a Oscar Soto. Y el criterio de aplicabilidad en forma correcta lo va a tener aquel que usa esa inteligencia artificial como un recurso más, pero tiene la destreza y la competencia de saber aplicarlo. Suele decir mi amigo Marcos Núñez que bienvenida sea la inteligencia artificial y, si me permiten la analogía, es una mano, pero de 4 dedos. Y el dedo que le falta es el pulgar, que es el más importante de todos los dedos porque nos permite hacer la pinza. Así es que no hay que tenerle miedo a esto, distinguido Oscar, y sí capacitarnos y hacer esa capacitación conjunta, alumno y docente, para que la aplicación de la misma sea con el máximo beneficio para quien la vamos a utilizar. Gracias. Bien. Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Ángel Pellegrino, al doctor Jorge García por sus excelentes presentaciones, al doctor Oscar Soto también por su participación en este momento. Y con esta damos por cerrada esta primera sesión pre-pausa, no se vayan todavía.